Esto es Encuentros con la Historia. Hoy presentamos el capítulo 51, 51º de la serie, El Imperio, 196 años de la grandeza azteca. El conocimiento de la historia nos transforma en mejores personas, y el conocimiento de la historia mexicana nos convierte en mejores mexicanos. Mexicano, haz un esfuerzo, conoce tu historia. Productor ejecutivo y productor general, el señor Pedro Manzano. Efectos físicos, efectos especiales, ambientación y operación técnica, Oscar Acasi. También en la operación técnica, César Arturo Becerril y Jorge Alonso. Investigación histórica, investigación musical y musicalización, el señor Felipe Saldívar. Y todos bajo la dirección de tu amigo el Dr. Pepe Cruz, responsable de la creación y de la redacción del libro histórico. Esta es una presentación especial de Radio Centro 1030. Calidad en tu vida y una aportación a la cultura de todos los mexicanos. Era el mes de agosto de 1519. Llovía copiosamente sobre Anáhuac. Había alcanzado su apogeo la temporada de lluvias. Los caminos estaban encharcados y enlodados. Los ríos corrían a borbotones. Las granizadas eran frecuentes y las lluvias intensas. Era como si el dios Tlaloc quisiera preparar al imperio para un desenlace terrible. Continuaban viéndose los presagios en Anáhuac. Y el emperador Moctezuma había decidido llamar nuevamente a su consejo. Estaba bien informado de los movimientos de Hernán Cortés y los españoles, y sabía que ya se encontraban en Tlaxcala. Una alianza entre tlaxcaltecas y extranjeros era una amenaza terrible e indeseable. El Cihuacóa del emperador convocó a todos urgentemente a su llamado. Y el caracol cubierto de oro y pintado de rojo sonaba, llamando al Consejo del Imperio.
Se veían nuevas cabezas. El emperador no había descansado. El ejército azteca, en formidable situación, estaba presuroso a entrar en combate. Los totonacos estaban ensoberbecidos y no pagaban tributo. Había habido escaramuzas en la frontera de Tlaxcala entre los extranjeros y los tlaxcaltecas, lo que dificultaba una posible alianza, pero Moctezuma sabía que tal alianza podía convertirse en una oscura realidad. El gran Tecpan del emperador estaba completamente lleno de funcionarios del Estado, de las más altas dignidades. Ya no se discutía si habría guerra o no. La guerra era un hecho. Únicamente se trataba acerca de las estrategias a seguir respecto al cómo. Una facción del Consejo estaba del lado de Cacamatzin. El rey de Texcoco sugería que se dejase entrar a los españoles hasta el Valle de México para ahí ser masacrados. El propio Moctezuma dejó que Cacamatzin hablara en el consejo, exponiendo su idea. Cacamatzin decía: mientras más los dejemos entrar al corazón del imperio, más fácil será derrotarlos. Pero Cuitláhuac, que llevaba la voz de su hermano el emperador Moctezuma, se oponía fervientemente diciendo: no, Tenochcas, no. No dejemos que nuestros enemigos se confabulen en nuestra contra. Actuemos ahora. Una alianza con Tlaxcala de esos intrusos dificultaría la solución definitiva. Los haría más fuertes a ambos. Moctezuma contemplaba, como sin querer tomar una decisión. Otra vez el emperador había caído en sus espasmos. ¿Por qué esa falta de decisión?, se preguntaban los funcionarios de la corte y los altos dignatarios del gobierno, así como los generales del ejército. ¿Por qué el emperador no llama a la guerra y ya? Y vayamos todos contra Tlaxcala y contra aquellos intrusos de una vez. Después de 4 o 5 horas de debate, finalmente el emperador dio sus instrucciones. Él sabía que tenía que dejar a todos satisfechos. Moctezuma sabía que Cacamatzin tenía razón. Mientras más dentro del imperio estuvieran, más fácil sería aplastarlos e impedir que volvieran al mar para ir en pos de ayuda. Pero también sabía que era un riesgo terrible que tlaxcaltecas y extranjeros se aliaran. Así es que el emperador Moctezuma giró instrucciones y todos estuvieron muy contentos. Había un cargo de alta dignidad en el imperio. Era el llamado Huitznahuatl del imperio. En aquellos momentos, el gran Huitznahuatl, que era algo así como el ejecutor de la política de Estado con relación al extranjero. Voy a darte una instrucción, dijo Moctezuma. Amotelquihuich, el Huitznahuatl del imperio, responsable de la política exterior. Tú en persona irás a los extranjeros y les dirás que no toleraré una alianza con Tlaxcala, porque son mis enemigos. Y que a pesar que tú me vienes a decir que eres mi amigo, si establecieres esa alianza, quedará muy claro que serás mi enemigo.
Irás personalmente, Motelquiuix, y dirás a los llamados teules mi advertencia. Mandarás embajadores a Tlaxcala y les dirás lo mismo, que no toleraremos esa alianza y que serán destruidos, aniquilados, si esto sucediera. Y dirás a Malinche que entonces ya no valdrán sus palabras, que me endulzan el oído, porque habrá hablado su mano acerca de su pensamiento. Pero no todos estaban conformes. Cuitláhuac en secreto con sus allegados decía: ¿por qué el emperador les tiene miedo? ¿Por qué no actúa? ¿Por qué no ordena que su ejército de 300,000 hombres vaya a Tlaxcala y acabe con todos ellos? Irritados estaban ya algunos aztecas por esa falta de actuación. Desesperados estaban los soldados por no poder actuar, viendo que cada día avanzaba ese tal Cortés sobre sus caminos y sus provincias, sublevando a la gente, pidiendo que no pagaran tributo y profanando a sus dioses y a sus templos. La irritación estaba creciendo de tono y hasta Cuitláhuac estaba impaciente. Aquella irritación era peligrosa hasta para Moctezuma, porque aunque el Güey Tlatoani era tenido como señor soberano, todo tenía un límite. Y hasta un emperador como Moctezuma podría ocurrir algún día que el ejército se rebelara. Mientras tanto, en Tlaxcala, los españoles estaban a punto de incursionar, mientras que los tlaxcaltecas, también reunidos en consejo, dilucidaban. Los ataques que habían sufrido los españoles eran esporádicos y prácticamente ínfimos. No habían sido los tlaxcaltecas quienes les habían atacado. Apenas un puñado de indios otomíes que siempre vivían en las fronteras de Tlaxcala. El capitán español Hernando de Cortés consideró que siendo los tlaxcaltecas, según sabía por los totonacos, los peores enemigos del imperio azteca, era natural que fueran aliados. ¿Por qué no se daba aquella alianza? Y desesperado Cortés pidió a los totonacos que mandaran embajadores a Tlaxcala para pedirles aquella alianza. Y los días pasaron rápidamente. Y justamente en aquellos momentos, cuando los embajadores habían sido enviados a Tlaxcala, llegó el Huiznahuac del emperador. Motelquiuix advirtió a Hernando de Cortés que una alianza con Tlaxcala significaba guerra con los aztecas. Hipócritamente Cortés dijo al Huiznahuac del imperio que no tenía de qué preocuparse, puesto que estaban en guerra con aquel pueblo. Pero Motelquiuix tenía espías y sabía que había enviado embajadores en son de paz, y enseguida regresó a Tenochtitlan a avisar al emperador Moctezuma. Mientras tanto, los totonacas llegaron a Tlaxcala y pidieron entrevistarse con los grandes señores de aquel poderoso reino. Y mientras que Hernando de Cortés esperaba los resultados de su embajada, la temporada de lluvias arreció y los caminos se pusieron intransitables y cayó una terrible granizada en aquellas montañas de Tlaxcala que ocupaban temporalmente.
Y fue tanto el hielo que cayó y el frío tan intenso una noche que por docenas los totonacos que no estaban acostumbrados al frío empezaron a morir. Y hubo un viento espantoso y toda la ladera de la montaña estaba cubierta de hielo. Aquel infame clima, decía Cortés, era terrible. ¿Cómo podía ser tanto frío si unos cuantos metros abajo la tierra era tan caliente? Y lleno de desventura y de dolor, vio cómo sus hombres empezaron a enfermar de pulmonías. Los esclavos traídos de Cuba murieron casi en su totalidad. Ellos no conocían el frío y nunca habían estado expuestos a semejantes temperaturas. Muchos españoles estaban acatarrados y algunos murieron de pulmonía. La situación era aterradora. Él nunca se imaginó aquel clima tan terrible en la cordillera. Y a la mañana siguiente, las dos altas cumbres del Cofre de Perote y el Pico de Orizaba estaban nevadas. Aquel pavoroso clima lo hizo encender tremendas fogatas. Cortés estaba ansioso por la llegada de los embajadores totonacos. Vamos a mensajes. En Tlaxcala, los embajadores totonacos fueron bien recibidos. Tlaxcala también era un rico país, por supuesto, no tan rico como Tenochtitlan. Y aunque sus ciudades no eran tan grandes, eran también muy bellas. En Tlaxcala había 4 grandes ciudades y reinos. Los embajadores, de acuerdo al protocolo, fueron recibidos con gran seriedad y solemnidad y cubiertos de mantas. Llevaban en sus manos flores y regalos para los señores de Tlaxcala, pues era costumbre del protocolo entre las naciones el hacer ricos obsequios siempre que se enviaban embajadores. Una vez que los embajadores llegaron, los representantes de la República de Tlaxcala, como le llamaron los españoles a aquel país, vinieron a recibirlos para la ceremonia que se llamaba de tomar tierra. En un gran palacio y en medio de un aposento en que crepitaba el fuego, los embajadores fueron recibidos. Entregaban sus presentes, sus flores, sus regalos, y después solicitaban audiencia con el Consejo de Tlaxcala, que estaba regido por 4 señores o tecutlatos, ya que en Tlaxcala no había un emperador o rey, sino 4 grandes regidores que los españoles llamaron senadores. Cada uno de estos regentes era responsable de una 1/4 parte del territorio de aquel gran país. Después de 3 días, el Gran Consejo de Tlaxcala, con solemnidad y boato, fue convocado. Tlaxcala estaba dividido en 4 señoríos o provincias.
Los poderosos señores en realidad eran como reyes, pero gobernaban solamente sobre la cuarta parte de la extensión total de aquel reino. Xicoténcatl el anciano era el soberano de Tizatlán. Tlehuejolotzin era el soberano de Tepeticpac. Xitlapopocatzin era el soberano de Quiahuiztlán. Y Maxiscatzin, el soberano de Ocoteloctl. Todos llegaron hacia la gran ciudad de Tlaxcala, donde estaba la sede del consejo y donde estaban hospedados los embajadores totonacos. Se hicieron las salutaciones, se recibió a los embajadores y estos explicaron que eran los representantes del rey totonaca de Zempoala y que eran príncipes muy principales. Uno se llamaba Memeshi, otro Tesh y el tercero Tamali. Solicitaban a los señores de Tlaxcala una alianza con el Totonacapan y con los extranjeros que habían llegado por el mar, y enseguida dieron una clara explicación de quiénes eran aquellos extranjeros, y esto causó gran alarma entre los tlaxcaltecas. Con gran ceremonial y pompa, los embajadores se retiraron a un palacio que se les dio como residencia, mientras que el Gran Consejo de Tlaxcala deliberaba. Las deliberaciones tardaron 3 días. El rey Xicoténcatl el Viejo de Tizatlán asombró al consejo cuando les dijo: en los antiguos santuarios y en los templos se guardan códices que nos hablan de la venida de unos hombres blancos, rubios, barbados, con pelos en la cara, que vendrán a estas tierras a apoderarse de todo y a hacerse dueños del mundo. Son los enviados de Seacatl-Topiltzin-Quetzalcóatl, el rey de Tula. Dicen nuestros códices que un día se habrá de acabar el mundo y que esos extranjeros se apoderarán de todo y que vendrán representando a un nuevo Dios. Y yo creo que hoy la profecía se ha cumplido. El miedo se apoderó de todos los corazones. El Gran Consejo de Tlaxcala era ahora presa del miedo. Pero el hijo de Xicoténcatl el Viejo, señor de Tizatlán, que se llamaba como su padre también Xicoténcatl y que todos llamaban el joven, levantó airado la voz contra su propio padre diciendo: no, padre mío, Tlaxcala no será conquistada por nadie. Si hemos soportado hasta el yugo de Moctezuma y del imperio, ¿cómo no habremos de soportar el yugo de unos cuantos extranjeros que en razón de 300 o 400 se han apostado del otro lado de la muralla de Tlaxcala? ¿Por qué el miedo? ¿Por qué? ¿Por qué, amigos míos? Levantemos nuestra espada con furia. Vayamos contra ellos. Acabemos con ellos. Las palabras del joven eran escuchadas con atención. Xicoténcatl decía: ¿por qué hemos de creer que son dioses si nos dicen que se mueren y se desangran? ¿Por qué hemos de creer que son dioses simplemente porque traen armas poderosas? ¿Por qué hemos de creer que son dioses si podemos ver que se enferman?
Xicoténcatl animó al consejo para hacerles guerra, diciendo: en Tlaxcala no hay cobardes. Las sabias palabras de mi padre no nos garantizan que esos sean dioses. El consejo entró en revuelo. Otros grandes señores hablaban. Magiscatzin de Ocotelocotl decía: no, mejor aliémonos con ellos para destruir a los aztecas. Y Xicoténcatl el joven le respondía: ¿y qué garantía tenemos de que ellos nos destruyan a nosotros? De los aztecas ya sabemos cómo defendernos, pero de estos extranjeros, ¿cómo? ¿Cómo pueden, siendo dioses, ofender nuestros templos, destruir nuestros cultos, matar a nuestros sacerdotes? En todo caso, esos extranjeros serán demonios contra los que hay que luchar. Y los ánimos se caldearon. Y Magiscatzin y Xicoténcatl el joven estuvieron a punto de reñir en el seno del gran consejo, hasta que el señor de Tepeticpac, por todos respetados, el señor Tlehuexolotzin, rogó a todos mantener la calma. A él se le ocurrió una estrategia mejor. Propuso al consejo: dejaremos que los otomíes que cuidan nuestras fronteras, y que los hay por número de 30,000, ataquen a los españoles. Si los españoles salen vencedores, les diremos que no teníamos noticia de que habían sido atacados por los otomíes y los culparemos a ellos. Pero si son derrotados por los otomíes, entonces Xicoténcatl tiene razón. Son simplemente hombres débiles y no dioses. Y entonces les atacaremos nosotros y acabaremos con ellos y serán todos sacrificados. Y el gran consejo de Tlaxcala, armado en guerra, estalló en júbilo. Luego pidieron a los embajadores totonacos que regresaran, diciendo que aceptarían una alianza con los que habían llegado de lejos, y también con el rey de Zempoala y con todo el Totonacapan. Los embajadores se fueron muy contentos a avisar a Hernán Cortés, pero toda vez que los embajadores totonacas se retiraron, el consejo de Tlaxcala envió mensajeros para avisar a los otomíes que un gran contingente de totonacos y españoles se acercaba y que debían ser atacados, aniquilados y completamente exterminados. Los españoles habían caído en la trampa y muy pronto serán exterminados. Xicoténcatl, con una sonrisa, anunció que aquellos falsos dioses morirían. Mientras tanto, en el campamento de los españoles, estos apenas se recuperaban de la tremenda granizada y enterraban a sus muertos. Estaban hambrientos y famélicos, deseosos de llegar a Tlaxcala. Los embajadores totonacos fueron claros y precisos: nos darán una gran recepción cuando lleguemos a Tlaxcala. Entonces Hernando de Cortés ordenó que su ejército se pusiera en marcha. Con un sol radiante, los españoles avanzaron por aquellas grandes lomas. En el juego de las traiciones, todos eran maestros. Así como Hernando de Cortés había traicionado a Moctezuma, los tlaxcaltecas habían decidido traicionar a los españoles.
Cortés y sus capitanes confiados se introdujeron en el territorio de Tlaxcala. Habían estado solo bordeando sus fronteras, pero ahora confiados se acercaban. Los españoles partieron encomendándose a Dios a bandera tendida. La bandera de Castilla y León ondeaba al viento, llevada por el alférez Corral. Iban como de costumbre en buen orden, listos para enfrentar cualquier contingencia. Cortés y sus capitanes, previendo un posible ataque que no sabían de quién podrían venir, habían decidido instruir a los caballeros para que fueran por delante. De 3 en 3, para ayudarse unos a otros, la caballería avanzaba. Iban a media rienda. Eran tan solo 26 caballeros. Llevaban las lanzas un poco torcidas. Estaban seguros de aquel día lleno de sol, en donde seguramente llegarían a una tierra amiga para ahí ser atendidos como príncipes, tal y como había ocurrido en Zempoala. Pero repentinamente los soldados de Cortés temblaron de miedo cuando ante sus ojos apareció un anchuroso valle, copado de montañas en ambos extremos, y entre las montañas, cruzando todo el valle, más de 15 kilómetros, una inmensa y gigantesca muralla de piedra, hecha con piedras colosales. Les dijeron los totonacas que esas eran las llamadas puertas de Tlaxcala. Aquello les pareció una muralla medieval como las que había en Castilla, alta e impenetrable, con más de 3 metros de alto y 50 centímetros de ancho, más de 15 o 20 kilómetros de largo, y con solo una puerta pequeña por el centro, por la que todos tendrían que entrar. Ese era el ideal sitio para un ataque total que los diezmaría. Si cruzaban la gigantesca muralla y repentinamente eran atacados del otro lado, ¿cómo podrían defenderse y regresar? Serían aniquilados contra la muralla. Cortés detuvo la marcha. Sabía que era un paso estratégico muy peligroso. Sintió miedo, tal vez pánico. Hernando de Cortés hizo traer a los totonacos y les preguntó: ¿cuál es la causa de la existencia de esta gran muralla? Los totonacos le dijeron confiados: no tema, su merced. Es un gran muro que desde hace más de 200 años existe. Defiende las puertas de Tlaxcala, ya que es la única manera de pasar a este país. Esta gran muralla ha detenido a los ejércitos de los emperadores aztecas, pero nos han dicho los de Tlaxcala que podemos llegar y cruzar sin preocuparnos, ya que no seremos atacados. Podemos ir en confianza. Pero Cortés no estaba tan seguro. No entendía cómo los indios eran capaces de construir murallas tan formidables, tan increíbles, tan macizas, de piedra sólida. Tlaxcala debía ser un poderoso país, y si eso hacían los tlaxcaltecas, ¿cómo sería la capital del emperador Moctezuma? Hernando de Cortés y los españoles, asombrados, contemplaban la inmensa, alta y vigorosa muralla, llenos de pavor.
Asombrados al contemplar una obra de tal magnitud, los españoles se pararon ante ella. No se veían señales de centinelas o soldados que la defendieran. Hernando de Cortés y sus capitanes caminaron al lado de la muralla por más de media legua. Trataron de brincarla y explorarla, y algunos españoles, ayudados con cuerdas, subieron a lo alto para ver del otro lado. Tenían miedo de caer en una emboscada y de que detrás de la muralla se ocultara todo un poderoso ejército. Pero dos soldados llamados Beltrán y Ordóñez, con valor sin igual, escalaron la muralla y después se asomaron de la altura, gritando después a los españoles que no había nadie, que detrás del muro estaba vacío. Pero Hernando de Cortés no se confiaba. Él sabía que mientras que la vanguardia de su ejército entraba, algún grupo de indios venidos de sabrá Dios dónde podrían llegar muy rápido y atacar al ejército dividido, ya que la entrada era tan pequeña que no era posible que el ejército se movilizara rápidamente. Hernando de Cortés, considerando lo estrecho de la entrada, creyó que su ejército tardaría horas en pasar por ella. A la vanguardia del ejército de Hernán Cortés marchaba un destacamento de ballesteros y escopeteros. En el centro iba la artillería y la infantería, armados de espada y escudo, y en la retaguardia el equipaje, cargado por los tamemes, casi todos ellos totonacos, y resguardado por los guerreros indios. Eran por lo menos 2000 totonacos que tenían que servir de defensa en la retaguardia. Finalmente, después de estar 3 o 4 horas parados frente a los muros, Cortés ordenó que entrara tras la muralla una pequeña vanguardia y que después entraran los cañones. Que primero tomaran posiciones de combate una vez entrando, ya que él no se confiaba, puesto que los inmensos bosques que rodeaban aquella muralla podían ocultar un ejército entero que se escondiera atrás de los follajes. Cortés, que no las tenía todas consigo, temeroso de una emboscada, mandó decir a la infantería que se diesen mucha prisa y que entraran a arrebato, pues ya avanzaba la tarde y en 2 horas se ocultaría el sol, además de que los densos nubarrones amenazaban tormenta. Y en esos momentos, a la distancia, se vieron aparecer unas nubes negras muy comunes en los días de temporada de lluvias en el Anáhuac, y muy pronto se escuchó el estruendo del rayo. Hernando de Cortés estaba perdido. Antes de 1 hora caería el aguacero. Las nubes se acercaban y tras ellas una tormenta. Esto favorecía más la posibilidad de un ataque. Pero Cortés no se confió. Todos avanzaron según lo calculado y de acuerdo a la estrategia. Y muy pronto los cañones tomaron sus sitios para ser disparados en caso de ataque. La lluvia empezó a caer a cántaros, mientras que todavía el ejército de Cortés no lograba acomodarse del otro lado de la muralla. El extremeño y sus capitanes subieron empapándose a la cima de una loma. Desde lo alto vieron a varios indígenas. Eran entre unos 20 o 30 otomíes. Estaban deslizándose de una gran cascada
en el fondo de un bosque. Sus penachos brillaban con los pocos pisos de claridad que aún había. Iban armados de lanzas, macahuitz y rodelas. Entonces Cortés ordenó que a esos nativos se les aprendiera para interrogarlos. Los españoles lanzaron sus caballos y fueron tras ellos a galope tendido. Vamos a mensajes. Cortés aún no lograba que todos sus soldados pasaran el muro, pero la mayor parte ya lo había hecho. Cuando los soldados de caballería de Cortés interceptaron a los otomíes, cuando creían haberlos tomados presos, sucedió la gran sorpresa. Viniendo de todas partes, unos 6 u 8 mil otomíes iniciaron su ataque. Eran los mejores soldados de aquellas tierras. Repentinamente los jinetes se vieron rodeados. Los otomíes eran tan bravos que empezaron a matar jinetes y caballos. Los españoles estaban horrorizados y Cortés hizo disparar sus 6 cañones. La tormenta ya había cedido. El campo estaba inundado, pero había todavía claridad. Los otomíes, viniendo en todas direcciones, abrazaron a los caballeros que caras vendían sus vidas. Los otomíes tenían la fama de defender las fronteras de Tlaxcala como soldados pagados por el reino de Tlaxcala. Eran los mejores mercenarios de toda Mesoamérica. Hernando de Cortés empujó a sus totonacos a la batalla y los dos ejércitos se enfrentaron. Era una terrible escaramuza. El rey otomí de Tecoac encabezaba a sus soldados. Él seguía las órdenes de Xicoténcatl y atacó con furia absoluta, y un diluvio de flechas cayó sobre los españoles y totonacos, que empezaron a caer muertos por docenas. No era una escaramuza, era una verdadera batalla. No como las anteriores, en donde morían 10 o 20 soldados. Ahora sí, Cortés estaba a merced de sus enemigos. Parecía como que había llegado el final de la expedición. Gracias por haber estado con nosotros en el capítulo 51, 51º de la serie El Imperio, 196 años de la grandeza azteca. A nombre de Radio Centro 1030, calidad en tu vida, y de todos quienes hacemos este programa, gracias. Muchas gracias por tu preferencia. Y yo te espero mañana, por la misma estación y a la misma hora. Porque recuerda, los 365 días del año son días de encuentros con la historia por el 1030 de la amplitud modulada. Muchas gracias nuevamente y hasta mañana.